Las formaciones chartistas. Hola mis amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estás? Espero que te la estés pasando excelentemente. Mi nombre es Mario Ramírez y como sabrás represento tu canal Siguiente Bit, donde puedes encontrar temas de trading, inversiones en bolsa, temas de superación personal, generación de ingresos y muchos temas más que te ayudarán a ser una mejor versión de ti. Este curso lo puedes encontrar completo y completamente gratuito en la plataforma de Udemy, donde además del curso tendremos ejercicio para practicar y más material para aprender de este maravilloso mundo del trading. En este capítulo te pido que pongas muchísima atención y de ser posible darle varias repasadas para que quede comprendido al 100%, ya que a partir de aquí podrás aplicar esta información a tu setup de trading directamente. El día de hoy aprenderás lo relacionado con las formaciones chartistas. Aprenderás a determinar en qué punto de las formaciones tienes mayor probabilidad de entrar y que tu entrada sea a tu favor, positiva. Las formaciones chartistas se dividen principalmente en dos grandes bloques: las figuras de cambio de tendencia y las figuras de consolidación de tendencia. Las figuras de cambio son las que indican que se va a producir un importante cambio en la tendencia, ya sea de alcista a bajista o viceversa. Para todas las figuras hay que tener presente que cuando mayor sea su amplitud de precios y su duración, más importante pueden ser las consecuencias. Figuras de cambio de tendencia. Las formaciones que te permiten anticipar un cambio de tendencias presentan una serie de características comunes que hay que destacar. Para que exista una formación de vuelta es necesario que exista una tendencia anterior, es decir, si se está pintando una formación bajista, debe existir una tendencia previa alcista. El primer indicio de que puede estar cambiando una tendencia es la ruptura de una línea de tendencia de importancia. Cuanto mayor es una formación de cambio de tendencia, tanto en niveles de precios, en duración y en volumen de negociación, más importante será el movimiento contrario siguiente, por lo que el volumen por definición debe estar integrado en tu gráfico. Las figuras que se forman en los suelos tienen menor fluctuación de los precios. Las figuras que se forman en los techos tienen bastante volatilidad en los precios. Las formaciones de cambio más habituales son las siguientes. Doble techo. Se caracteriza por la existencia de dos máximos de similar valor, aunque se admiten mínimas variaciones. Cuando este hecho se produce inmediatamente después de una tendencia alcista, indica con mucha probabilidad que nos encontraremos ante un cambio de tendencia. Sus características: aparecen mercados alcistas, una vez que finaliza implica una fase de corrección a la baja. Es una de las figuras muy comunes. Es una figura con gran fiabilidad. En cuanto al volumen contratado durante la formación de la figura, tendremos lo siguiente. Inicialmente y hasta el primer techo, el volumen aumenta al aumentar el precio, puesto que estamos en una situación alcista. Cuando nos dirigimos a la línea de valle, el volumen disminuye. Al acercarnos al segundo techo, el volumen se vuelve a incrementar, pero sin alcanzar las magnitudes vistas cuando nos acercábamos al primer techo. A continuación, y mientras descendemos hasta la línea de valle, el volumen vuelve a disminuir, pero se comporta de forma irregular. En el momento en que se cruza la línea de valle, se produce un fuerte aumento en el volumen, que este modelo es muy utilizado en precio y volumen, que es prácticamente lo mismo que el método Wyckoff. El doble suelo es una figura de cambio de tendencia bajista a tendencia alcista, que se caracteriza por lo siguiente. Aparece en mercados bajistas. Una vez que finaliza, implica un periodo de corrección alcista. Se trata de una figura muy común y a la vez altamente fiable. La figura está formada por dos mínimos que actúan como resistencias con un punto intermedio que los separa. Cuando con posterioridad el segundo mínimo se supera al punto que los separaba, se iniciará con una alta probabilidad un movimiento alcista de altura igual al techo intermedio. En cuanto a la evolución del volumen durante la formación de la figura, podemos destacar lo siguiente. El volumen aumenta a medida que caen los precios, por encontrarnos dentro de una tendencia bajista. El volumen disminuye cuando se produce un alza en los precios hasta la línea de la cresta. Al volver a caer los precios para formar el segundo mínimo, el volumen sigue disminuyendo, dando el primer síntoma de que algo anómalo está pasando en la tendencia bajista. Cuando los precios cortan la línea de la cresta, se produce un aumento importante en el volumen, rompiendo a la alza el precio. Hombro, cabeza, hombro. Es una de las principales figuras de cambio de tendencia alcista a bajista. Es la figura más importante por la fiabilidad que ha demostrado a lo largo de los años de estudio y análisis chartistas, así como el método de Wyckoff, que le da una explicación lógica a estas formaciones. Esta figura se compone de tres máximos: el primero y el último llamados hombros y el del centro llamado cabeza, claramente más alto.
Si unimos los dos mínimos que los separan los hombros de la cabeza, tendremos también la línea de valle. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente alcista, en su defecto que sea horizontal, pero nunca con inclinación bajista. Cuando el precio cae por debajo de dicha línea, se desencanta la formación con un objetivo a la baja igual a la altura que le separa la línea de valle del máximo de la cabeza. En cuanto a la evolución del volumen durante la formación de la figura, tendremos lo siguiente. Puesto que venimos de una situación alcista, el volumen tiene que ir aumentando a medida que los precios aumentan. Al descender por el precio del hombro, del volumen disminuye. Al aumentar los precios, el volumen aumenta, pero a un nivel inferior al alcanzado en el hombro izquierdo. Este es el primer síntoma de que algo anormal está pasando con la tendencia alcista. El volumen disminuye en el hombro derecho, es decir, es aún menor que el de la cabeza y el hombro izquierdo. Una vez rota la línea de valle, se produce un importante aumento de volumen, pasando a tendencia bajista. Hombro, cabeza, hombro invertido. Se trata de una figura muy similar a la anterior, solo que en este caso la figura se forma en tendencia de mercado bajista. Se trata por lo tanto de una figura de cambio de tendencia de bajista a alcista. Sin embargo, no se trata de una figura común. Si bien su fiabilidad, al igual que en hombro, cabeza, hombro normal, su fiabilidad es muy alta, la figura está compuesta por tres mínimos. El primero y el último, llamados hombros, a nivel parecido, y el del centro llamado cabeza, claramente más bajo. Si unimos los mínimos que separan los valles de la cabeza, tendremos la línea de valle. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente bajista u horizontal, pero nunca con inclinación claramente alcista. Cuando el precio sube por encima de la línea de valle, se desencanta la formación con un objetivo al alza igual a la altura que separa la línea del valle del mínimo de la cabeza. En cuanto a la evolución del volumen de contratación durante su formación, tendremos las siguientes características. El volumen es descendente durante la formación de cada uno de los mínimos, teniendo el último hombro un volumen anormalmente bajo. En el aumento de la rotura de la línea del valle, el volumen crece, siendo también creciente hasta alcanzar el objetivo alcista. Y las figuras de consolidación de tendencia son aquellas que nos indican que la tendencia continúa en la misma dirección. Triángulo simétrico es una figura de consolidación, esto es, no produce cambios de la tendencia, sino que indica un descanso de la tendencia. Se trata de una figura común y de elevada fiabilidad. Se caracteriza por una evolución del precio del valor, en lo que los máximos van siendo cada vez más bajos y los mínimos cada vez más altos. Si venimos de una situación alcista y el corte se produce en la línea directriz bajista, entonces la figura es de consolidación alcista. Si el corte se produce en la línea directriz alcista, entonces la figura es de cambio de tendencia alcista a bajista. Pero para que un triángulo sea considerado como tal, se tienen que dar los siguientes requisitos. Para la formación del triángulo se necesitan como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos. El corte tiene que producirse antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo, siendo la longitud la distancia que hay desde el vértice hasta la proyección sobre la bisectriz del primer punto del contacto. En cuanto al comportamiento del volumen durante el periodo de contratación, se deberán dar las siguientes condiciones. A medida que los precios van formando el triángulo, el volumen de contratación tiene que ir disminuyendo. El volumen aumenta considerablemente si los precios cortan el triángulo por la línea directriz bajista, y menos volumen si lo cortan por la línea directriz alcista. La fijación del precio objetivo del valor, una vez roto el triángulo, lo realizaremos de la siguiente forma. Un corte alcista se traza desde el primer máximo una línea paralela a la línea directriz alcista, y es de esperar que los precios lleguen como mínimo hasta esta línea. Corte bajista se traza desde el primer mínimo una paralela a la línea directriz bajista, esperando que el precio llegue como mínimo a dicha línea. Triángulo ascendente se trata de una figura común y fiable, apareciendo en mercados alcistas en los que tan solo suponen un descanso dentro de la tendencia. Para asegurarnos de que estamos delante de un triángulo ascendente, tenemos que observar las siguientes consideraciones. Existencias de al menos 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos. En cuanto a la evolución del volumen durante su formación, tendremos que observar lo siguiente. El volumen disminuye durante la formación del triángulo y el volumen aumenta en el momento del corte. En cuanto al momento del corte del triángulo, este se deberá producir antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo, siendo el objetivo del precio de la acción se estima realizando una paralela desde el primer máximo de la directriz alcista, esperando que el precio del valor corte dicha línea. Triángulo descendente
descendente, figura que normalmente es de consolidación de la tendencia bajista, aunque en ocasiones puede ser de cambio de tendencia bajista-alcista. Al igual que el resto de los triángulos, es una figura muy habitual, a la que es altamente fiable. Al igual que el resto de los triángulos, se necesita como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos del mismo nivel. En lo que respecta al volumen, este tiene que ser descendente durante la formación de la figura, a la vez que sufre un importante incremento en el momento de rotura de la línea. Al tratarse de una figura de formación de tendencia bajista, las señales de venta se producen en el momento del corte del triángulo, siempre que este se produzca antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo. En cuanto a la cotización objetivo, se consigue trazando desde el primer mínimo de contacto a una paralela a la directriz bajista del triángulo, esperando que los precios bajen como mínimo hasta esta paralela. Banderas. La figura es muy parecida a un canal, pero muy estrecho y corto. Este canal debe tener una tendencia contraria al sentido de la tendencia existente. Así, si la tendencia es alcista, la bandera tendrá una inclinación bajista. Esta figura suele aparecer después de una evolución del precio muy brusca, de tal modo que el precio descansa en la bandera durante un periodo de tiempo muy corto, para posteriormente evolucionar con similar ímpetu al que tenía inicialmente. Hemos de tener presente que se trata de una figura de baja fiabilidad, así como lo escuchaste, baja fiabilidad. Sin embargo, es importante mencionarla para que lo tomes en cuenta. En lo que respecta al precio objetivo, se espera que los precios suban al menos al mástil de la bandera, siendo esta la altura del primer máximo de contacto de la bandera. Si la tendencia dominante fuese bajista, la bandera resultante se formaría de un modo similar, solo que con una inclinación alcista. Rectángulo. Se trata de una figura de consolidación de tendencia, teniendo una alta fiabilidad, siendo una figura muy común. Durante su formación, el precio se mueve entre soporte y resistencia, necesitando como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos. En cuanto a la evolución del volumen, durante su formación disminuye mientras se está formando la figura y aumenta en el momento del corte. En lo que respecta al precio objetivo, una vez rota la formación, este se espera que alcance una línea paralela al rectángulo, separada de este por igual a la distancia, a la amplitud del rectángulo, distancia entre la línea de soporte y la resistencia. En resumen, las formaciones chartistas se dividen en dos grandes bloques: las figuras de cambio de tendencia y las figuras de consolidación de tendencia. Las figuras de cambio son las que indican que se va a producir un importante cambio en la tendencia, ya sea alcista a bajista o viceversa. Y las figuras de consolidación de tendencia son aquellas que nos indican que la tendencia continúa en la misma dirección, y se puede hacer trading perfectamente observando estas figuras. Y recuerda no entrar en el mercado real hasta que hayas hecho al menos un año de consistencia en tu cuenta demo. Gracias mis amigos de YouTube. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, y dale click en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Chao.